Imagina por un momento. Japón, un país dividido en múltiples facciones, donde señores feudales, guerreros samuráis y ambiciosos generales luchan por el control del imperio. Pero, ¿y si te dijera que una batalla de solo 6 horas, decidiría el destino de todo el país y unificaría Japón durante más de 250 años? Esta es la historia de la batalla de Sekigahara, el conflicto que cambió el curso de la historia japonesa para siempre. Hoy, te llevaremos a una de las batallas más épicas de todos los tiempos, donde la astucia, la traición y la estrategia fueron mucho más poderosas que las espadas y las lanzas. Un enfrentamiento que no solo definió el poder, sino que cimentó el Japón moderno. ¿Quién ganó? ¿Y qué consecuencias trajo consigo esa victoria? Quédate con nosotros para descubrirlo. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Para comprender la magnitud de la batalla de Sekigahara, es esencial entender el contexto histórico en el que ocurrió. Japón, durante el siglo XVI, estaba sumido en un caos total, conocido como el periodo de las guerras Sengoku. Este fue un tiempo de conflicto constante, donde los clanes rivales luchaban por el control de territorios, y la figura del emperador era más un símbolo que una verdadera autoridad. Los grandes señores feudales de la época, llamados daimis, comandaban ejércitos de samuráis leales. Entre ellos, hubo 3 hombres cuyo poder fue más allá de sus rivales: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Oda Nobunaga fue el primero en intentar unificar Japón, usando tácticas militares innovadoras y una brutalidad calculada. Con la famosa batalla de Okeazama en 1560, Nobunaga destruyó a una coalición de rivales, mostrando su audacia. Sin embargo, fue asesinado en 1582 por uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, en lo que se conoce como el incidente de Honji. Tras su muerte, su legado fue asumido por su leal general Toyotomi Hideyoshi, quien, a pesar de haber sido de origen humilde, se impuso como el líder indiscutido de Japón, llevando al país a nuevas conquistas y reformas. Pero la muerte de Hideyoshi en 1598 dejó a Japón vulnerable, ya que no dejó un sucesor claro. Este vacío de poder sembró la semilla de lo que ocurriría en Sekigahara. Ahora, entra en escena Tokugawa Ieyasu. Durante años, Ieyasu había esperado pacientemente su oportunidad. Tras la muerte de Hideyoshi, él comenzó a consolidar su poder, y para ello, usó no solo su habilidad militar, sino su astucia política. Ieyasu sabía que la unidad de Japón dependía no solo de derrotar a sus enemigos, sino de asegurar que todos los grandes daimis le siguieran. En la víspera de la batalla de Sekigahara, los 2 grandes protagonistas se perfilaban: Tokugawa Ieyasu y su rival Ishida Mitsunari. Sin embargo, los hombres que les rodeaban, sus aliados y traidores, jugarían un papel tan crucial como el de los propios líderes. Ieyasu, como mencionamos, era un hombre de paciencia y estrategia. A lo largo de su carrera, había construido una red de lealtades políticas y militares, asegurándose de que siempre estuviera un paso adelante de sus enemigos. Había ganado la confianza de importantes daimis, como Honda Tadakatsu y Dos Naomasa, quienes no solo eran expertos guerreros, sino también aliados extremadamente leales. La cohesión de su ejército era su mayor fortaleza. Por otro lado, Ishida Mitsunari representaba a aquellos que seguían el legado de Hideyoshi, pero su carácter impulsivo y su falta de diplomacia lo ponían en una situación precaria. Mitsunari era un hombre de principios, pero a menudo se encontraba rodeado por aliados que no compartían la misma visión. Entre estos aliados se encontraba Kobayakawa Hideaki, quien más tarde sería una figura clave en el desenlace de la batalla. Mitsunari confiaba en la fuerza y la valentía de sus hombres, pero ignoraba que las complejas intrigas dentro de su propio bando pondrían en peligro la victoria. Los líderes clave dentro de su coalición, como el veterano samurái Maeda Toshige, tenían sus propias dudas sobre la estrategia de Mitsunari, lo que dejaba el camino abierto para posibles traiciones. Por otro lado, Ieyasu no solo contaba con la lealtad de sus hombres, sino que había logrado dividir a sus enemigos. Sabía cómo jugar las cartas de la traición, la división y la desconfianza para conseguir lo que quería. La batalla estaba a punto de estallar, pero antes de que se librara, las alianzas ya estaban cambiando. Finalmente, el 21 de octubre de 1600, llegó el día que definiría el destino de Japón. Sekigahara,
Una llanura ubicada en el corazón del país se convirtió en el escenario de uno de los combates más sangrientos y decisivos de la historia japonesa. Ambos ejércitos se enfrentaron con más de 160.000 samuráis, un número impresionante que subraya la importancia del conflicto. En la mañana del enfrentamiento, el cielo estaba cubierto por una espesa niebla, lo que dificultaba ver a los enemigos a corta distancia. La batalla comenzó con una carga furiosa de los ejércitos de Mitsunari. Inicialmente, las fuerzas de Ieyasu se vieron presionadas, y parecía que los hombres de Mitsunari ganaban terreno. Pero este fue solo el comienzo de una serie de movimientos estratégicos que cambiarían todo. Ieyasu, conocido por su capacidad para esperar el momento oportuno, tenía preparada una serie de tácticas sorprendentes. Aunque parecía que su ejército estaba siendo arrasado, su estrategia era mucho más compleja. Ieyasu había colocado su ejército de manera que pudiera reaccionar rápidamente a cualquier cambio en el terreno, y lo que parecía ser una derrota inminente, en realidad era una trampa cuidadosamente planeada. Por otro lado, la lucha dentro del bando de Mitsunari se complicó rápidamente. En medio de la batalla, un giro inesperado ocurrió. Kobayakawa Hideaki, un samurái que había estado luchando al lado de Mitsunari, traicionó a su líder en el momento más crucial. Este acto de traición no solo fue devastador para el ejército de Mitsunari, sino que cambió la dirección de la batalla. La traición en el campo de batalla de Sekigahara no solo fue un golpe militar, sino también un golpe psicológico que derrumbó la moral del ejército de Mitsunari. Cuando Kobayakawa Hideaki, un general clave, decidió cambiar de bando y unirse a Ieyasu, el equilibrio de la guerra se inclinó irrevocablemente hacia el lado Tokugawa. El ejército de Mitsunari, que en un principio había avanzado con fuerza, comenzó a desmoronarse. Los soldados, al ver que sus propios generales se retiraban o cambiaban de lealtad, cayeron en el pánico. En ese preciso momento, Ieyasu, siempre calculador y paciente, lanzó el golpe final. Su ejército, reforzado por la traición de Kobayakawa, atacó con tal furia que las fuerzas de Mitsunari no pudieron resistir. En cuestión de horas, la batalla estaba prácticamente decidida. Mientras el ejército de Ieyasu desmoronaba a los últimos vestigios de resistencia, Mitsunari y sus aliados se vieron obligados a retirarse. Al final, la victoria de Ieyasu no fue solo un triunfo militar, sino también un triunfo de la astucia y la estrategia. La caída de Mitsunari fue una derrota devastadora, no solo por la batalla misma, sino porque su fracaso significó el fin del poder de Toyotomi Hideyoshi y la consolidación del poder Tokugawa. Japón, como lo conocíamos, ya no volvería a ser el mismo. Con la victoria de Tokugawa Ieyasu, Japón entró en una nueva era, la era Edo. En 1603, Ieyasu se proclamó shogun, el líder militar supremo, y consolidó el poder de los Tokugawa, un régimen que perduraría durante más de 250 años. Este shogunato instauró una paz relativa en Japón, conocida como la Pax Tokugawa, que permitió al país florecer económicamente y alcanzar un grado de estabilidad desconocido hasta entonces. Sin embargo, la victoria en Sekigahara no fue solo la coronación de un nuevo shogun, sino el comienzo de un régimen autoritario y centralizado. Durante más de 2 siglos, Japón se cerró al resto del mundo, manteniendo estrictos controles sobre el comercio y las relaciones exteriores. Aunque la paz reinó, los recuerdos de la guerra y la lucha por el poder nunca desaparecieron. Sekigahara, más que una batalla, fue un punto de inflexión en la historia de Japón. Si no hubiera sido por esta confrontación, no existiría el Japón unificado que conocemos hoy. La influencia de Ieyasu fue tan profunda que aún se siente en la cultura y las estructuras políticas del Japón moderno. Y así, en un solo día, la historia de Japón cambió para siempre. Pero lo más interesante es que Sekigahara no solo forjó un imperio, sino que también dejó una lección de la importancia de la estrategia, la diplomacia y, sobre todo, la paciencia. ¿Qué opinas sobre la victoria de Ieyasu en Sekigahara? ¿Cómo crees que la traición y las alianzas influyeron en el destino de Japón? Si te ha fascinado esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte para más relatos épicos y compartirlo con tus amigos. Queremos saber tu opinión sobre esta increíble batalla. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la historia siempre tiene más secretos por descubrir.